Regresamos a Argumentos, continuamos en la entrevista con el ingeniero Francisco Garcés, ministro de Transporte, también presidente de la Comisión de Habitabilidad e Infraestructura, luego del doblete sísmico del 24 de junio. En el primer segmento revisábamos un poco las placas tectónicas, la interacción que tienen en nuestro continente, cómo impacta nuestro país. Veíamos la zona de riesgos, veíamos cómo el estado Sucre, el Distrito Capital, Miranda, La Guaira, están en estas zonas, digamos, con más riesgo sísmico. Más amenaza. Con más amenaza, Amenaza. más amenaza. Una cosa es la amenaza. La amenaza es lo que te dice la naturaleza. Okay. Eso no lo puedes evitar. Entonces, para que tengas menos riesgo, tienes que ser menos vulnerable. ¿Cómo eres menos vulnerable? Sabiendo qué hacer ante la ocurrencia de un sismo. Es decir, si ocurre un sismo, ¿cómo me comporto? Si me comporto de manera adecuada, si me mantengo tranquilo, si me ubico en un lugar adecuado, si estoy preparado, mi vulnerabilidad social va a ser menor. Porque si salgo corriendo, salgo del edificio y cae una pared o cae un vidrio, estoy en riesgo. Entonces, si sé manejar la situación en primera instancia, soy menos vulnerable. Y en segundo lugar, si la construcción en la cual estoy cumple con la normativa sismo resistente, ya está preparado, por lo tanto, mi vulnerabilidad es menor y por lo tanto la combinación entre amenaza y vulnerabilidad hace que yo tenga menor riesgo. Yo puedo tener mayor amenaza y mayor riesgo comparado con otros lugares, depende de la vulnerabilidad. En el caso del estado Sucre, que hay, bueno, una gran amenaza sísmica sobre este estado y que no se ha producido quizá un terremoto fuerte en los últimos años, pues empiezan pues estas teorías. Bueno, son fenómenos cíclicos, ocurren cada cierta cantidad de años. Es posible que ahora vaya a ocurrir en el estado Sucre, eso no lo podemos adivinar. Simplemente tomar las previsiones, cómo se encuentra el estado. También el estado Sucre tiene el tema de los suelos con muchos sedimentos, ingeniero. Bueno, mira, fíjate, lo primero, el tema de cuándo va a ocurrir, no lo No sabemos. Solo sabemos que hemos tenido antes, vamos a tener después. Entonces, para ello hay que estar preparado. Hay gente que decía, no, sabíamos que iba a venir uno en Caracas, que cada 70 años... Geólogos he visto por internet. Pero fíjate, yo discrepo, y bueno, es parte de una discusión y de una visión, porque ¿qué sucede? La Tierra tiene cientos, miles de años. Nosotros tenemos una revisión en Venezuela y en el mundo de no más de 2000 años, un poco más de historia acerca de los sismos y de registro, menos de 100 años. Nuestra información del comportamiento de la Tierra es así, en un tramo de vida así. Por lo tanto, se trabajan con probabilidades. Esas probabilidades te dicen un porcentaje de probabilidad. En función de esa probabilidad, tú te manejas para proyectar. Las probabilidades, en líneas generales, se han manejado bien. Sin embargo, hay casos extremos, como puede ser este caso, en el cual podemos estar hablando de un caso que pueda superar los valores extremos que se tienen para los diseños. Pero bueno, esto es parte de lo que tenemos que analizar. Esas son cosas que han pasado en muchas partes. Te puedo hablar del terremoto de Virginia, en el cual se tenía una consideración mucho menor de lo que sucedió, o como el terremoto de Japón del año 2017 o de Kobe en 1995. Es decir, son varias cosas las cuales simplemente tú vas mejorando tu desempeño, pero bueno, lamentablemente aprendes con lecciones terribles, ¿no? Claro, por ejemplo, hay un japonés que estuvo en el terremoto de Kobe y dice que, bueno, aprendieron de las lecciones y ahora se encuentra acá en Venezuela haciendo también inspecciones y sus propuestas. Él decía que es posible reconstruir en La Guaira, que incluso rascacielos si se quieren, incluso muchos ingenieros pues han hablado que sí es posible reconstruir en esta zona. Sin embargo, pues obviamente tras lo ocurrido en la memoria nuestra más reciente, tenemos la vaguada de 1999 y ahora este doblete sísmico que impactó de forma directa o con más fuerza en La Guaira. Mira, eso depende de las visiones. Lo primero que tú tienes que hacer es estudiar de manera correcta el terreno. El estudio correcto del terreno te va a decir cuáles son las amenazas que están sobre el territorio. Sobre esas amenazas tú vas a proyectar lo que tú quieras, digamos, desde el punto de vista de planificación urbana. Sí, ciertamente tú puedes colocar edificios altos en terrenos, digamos, que no sean los mejores. Eso implica otro costo, pero yo creo que las ciudades, las edificaciones tienen que ser humanas. Yo creo que eso tiene que ser una discusión dentro de los parámetros de planificación, no solo alentadas por otros aspectos o inmobiliarios, aspectos, digamos, de aprovechamiento. Yo creo que tiene que ser en función de la experiencia que hemos tenido
de la forma como vivimos en Venezuela, más que exportar otras experiencias, yo creo que es entender la nuestra, Claro. entender, por supuesto, también experiencias de otros lugares, pero con nuestras variables y con nuestra idiosincrasia. Yo creo que eso es lo que tiene que ponerse, estudiar bien, proyectar qué es lo que tenemos y en función de eso hacer cada vez más humana ese espacio de convivencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Distrito Capital, también se vio muy afectado el municipio de Chacao, Altamira, Los Palos Grandes, donde pues también siempre nos han indicado que es una zona con muchos sedimentos. También la parroquia San Bernardino del municipio Libertador resultó dentro de las más afectadas. Tenemos ahí un mapa de lo que es los sedimentos. Esto también tiene implicación para la hora de construir o tenemos más riesgos si no se toman en cuenta ciertas consideraciones o aún tomando en cuenta las consideraciones de construcción y de ingeniería, hay riesgos que estos edificios se desplomen cuando están en áreas como La Guaira o Los Palos Grandes o San Bernardino, porque en estos momentos hay muchas personas, muchos vecinos que sienten miedo de vivir en la zona donde vivieron este desastre. Bueno, mira, lo primero que hay es que esos estudios que tú tienes sobre las profundidades del suelo, que están en los mapas de zonificación, Allí lo vimos en la página de Fumbisis, en lo la tenemos página por allí. Fumbisis, la zonificación sísmica de Caracas te dice cuál es el espesor de cada uno de los suelos, Sí. ¿no? Nosotros cuando vamos a proyectar una estructura, cualquiera que sea, debemos conocer el suelo. Las alcaldías, en este caso, deben pedir el estudio de suelo, lo piden, por supuesto, la responsabilidad cae sobre el profesional que proyecte la edificación. Ese es el mapa de amenaza sísmica. El mapa de amenazas El sísmicas. mapa es similar al que vimos anteriormente, ¿no? Pero en el caso de los sedimentos, por supuesto que esto está ya en la norma del año 2001, así como la norma del año 2019, revisada recientemente, ambas conocen, digamos, o incorporan que el espesor de suelos, la característica del suelo es un elemento para tu diseño. Eso va a variar el nivel de fuerzas o la respuesta que va a tener tu estructura ubicada en ese lugar. Si tú tienes una edificación que está ubicada, digamos, o va a ser fundada sobre un material rocoso, su respuesta va a ser diferente a una que esté en el material blando o en el material con más sedimentos, pero ambas deben responder de manera adecuada según el diseño establecido por la norma. ¿Qué sucede también? Que hay muchas estructuras, y esto es normal, y son cosas, es decir, no todas las estructuras vienen desde el año 2001, digamos, con la Claro, por última ejemplo, en el norma. caso de la parroquia San Bernardino había muchos edificios de 1950, 1960 que hoy tienen etiquetas rojas. Bueno, y también vimos el colapso de 3 de ellos. También algunos vivieron el terremoto del 67, por ejemplo. En cierta forma esto pudo, digamos, ayudar a su colapso Bueno, ciertamente una edificación que tenga mayor edad y que haya sido proyectada y construida con normas antes del anteriores, 67. digamos, antes del 67, porque después del 67 las normas a nivel sísmico se proyectaron con mayor incidencia y con mayor cuidado en la ingeniería sismo-resistente. No es la misma que se tenía antes del 67, que era la norma del 55 o del 45, las cuales tenían menos consideración sobre el fenómeno sísmico, ¿no? Bien, de igual forma, sobre las etiquetas que hay en estos municipios, bueno, que hay en todos los estados donde ustedes han estado presentes, también quedan dudas respecto a, me colocaron una etiqueta amarilla, ¿qué significa? ¿Cuándo volverán a hacer una inspección o cuándo voy a estar en verde? Y en el caso de las etiquetas rojas, ustedes también tienen algunas consideraciones importantes, que no siempre es como que una sentencia, pero obviamente genera gran preocupación y además las personas con esas etiquetas amarillas o rojas les prohíben el acceso a su edificio, en muchos casos en la amarilla también, para que usted por favor nos explique y pueda orientar. Bueno, fíjate, lo primero que tú tienes que saber, o una de las cosas que tú tienes que saber una vez superada esta primera parte de crisis, de atención, de salvamento, es el estado de tu edificación. ¿Tu edificación es habitable o no es habitable? Para esto existen parámetros, programas internacionales, metodologías internacionales que estamos usando en Venezuela. Afortunadamente, nosotros ya habíamos trabajado esa en la UCB, junto con Fumbici, digamos, se había desarrollado esta metodología que tiene, digamos, más de 30 años de aplicación y de análisis, sobre todo la maduramos mucho después del terremoto de Cariaco, y bueno, estaba disponible, bueno, ¿qué era lo que sucedía? A lo mejor estábamos ciento y tanto ingenieros o un poquito más que pudieran aplicarla,
Pero bueno, en este caso tenemos miles de edificios que tienen que ser inspeccionados para saber eso. ¿Es habitable? No es habitable. Bueno, con esta información vamos a ir a la pausa. Al regreso también tengo acá un mapa con el trabajo que han venido realizando y cómo se encuentra el estatus de ese semáforo, ¿no? Que es un método que también es internacional para pues hacer el estudio de estas edificaciones. Vamos a la pausa y ya regresamos con más.